Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Cuando la actualidad estaba centrada en los últimos accidentes ferroviarios con la investigación en Adamuz y el caos de Rodalías, de pronto el Gobierno sitúa en la agenda una regularización extraordinaria de personas migrantes. La va a aprobar hoy mismo el Consejo de Ministros y al Ejecutivo no le hará falta conseguir lo que tanto le cuesta, una mayoría parlamentaria, porque la medida que ya ha acordado con Podemos se aprueba por la vía de urgencia y con una reforma reglamentaria de la Ley de Extranjería que no necesita pasar por el Congreso. Se estima que esta medida, que les adelantó ayer la SER, permitirá regularizar a 500.000 de personas que ya están en España. Se podrán acoger quienes acrediten al menos 5 meses de residencia en nuestro país. La medida recoge el espíritu de una iniciativa legislativa popular que recabó en su día 700.000 firmas y que se llevó al Congreso. En aquel momento, estamos hablando de 2024, el PP votó a favor de que el Parlamento tramitase la petición compartida entre otros organismos por la Iglesia Católica para legalizar a 500.000 de personas migrantes que ya están y que trabajan ya aquí en España. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ayer Feijóo fue, sin embargo, muy crítico. Escribió que la primera respuesta de Sánchez a los accidentes de tren es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada, dice, y desbordar los servicios públicos. Santiago Abascal dice que el tirano Sánchez odia al pueblo español, quiere sustituirlo y acelerar la invasión. Podemos cree precisamente que el rechazo del PP y de Vox demuestra que es una medida en la buena dirección. Lo dijo anoche Yone Belarra en Hora 25. Hoy el Partido Popular y Vox rabian. Y si el Partido Popular y Vox rabian es porque estamos acertando en proteger a la gente más vulnerable. Son personas que ya están aquí, que están trabajando aquí, que están haciendo su vida en España, conviviendo, trabajando y construyendo este país con nosotras y que están sin derechos y, por tanto, están en una situación de precariedad inaceptable. La noticia la adelantó Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nico, estamos hablando de una regularización que los colectivos de personas migrantes venían pidiendo desde hace ya tiempo y que tiene precedentes en nuestro país. Ahora el Gobierno quiere hacerla por la vía de urgencia. Sí, la previsión, Ángel, es que en primavera puedan presentarse ya las primeras solicitudes. Será la 7ª regularización en democracia, después de la de Felipe González, las 3 que puso en marcha Aznar, documentando a más de 500.000 de personas, o la de Zapatero, que fue la última en 2005 con una cifra similar. En esa última se inspira precisamente 21 años después esta reforma del reglamento de la Ley de Extranjería por la vía de urgencia que aprueba el Consejo de Ministros, que beneficia a todos los migrantes de situación irregular que demuestren que residen en España desde antes del 31 de diciembre, pero también a los solicitantes de asilo. Una cifra total que solo se conocerá de manera fiel cuando concluya el proceso. De hecho, los técnicos del Ministerio de Migraciones creen que no se llegará a la estimación de 500.000 de personas porque creen que muchos ya han conseguido los papeles en estos 2 últimos años por la vía del arraigo. La única línea roja es que hay que acreditar no contar con antecedentes penales y la estancia en España se podrá aprobar desde el padrón municipal, informes médicos, un contrato de alquiler o billetes de transporte. Una reforma, Ángels, reclamada y aplaudida por las centenares de organizaciones de la plataforma Regularización Ya, y que llevó 700.000 firmas al Congreso, juristas, sindicatos, economistas, que coinciden en señalar este reconocimiento a sus derechos, facilita su inclusión y supondrá un gran aporte en términos fiscales y de seguridad social. Nico, seguimos en el abierto. Hasta luego. Cuando acabó el año pasado, que acabó de manera aciaga para el Gobierno, sin apoyos para los presupuestos, muy tocado por los casos Cerdán, Ábalos, Koldo, el presidente del Gobierno pidió a sus ministros una lista con medidas sociales que pudiera impulsar sin necesidad de que pasaran por el Congreso. Esta medida de ahora se venía gestando de antes, otras regularizaciones tampoco pasaron por el Congreso, pero encaja en ese perfil. Es un cambio en un reglamento que no pasa por el Parlamento y con él el Gobierno quiere acreditar que la legislatura tiene sentido a pesar de su fragilidad parlamentaria. Y esa es una de las dudas que abre este acuerdo con Podemos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Porque las relaciones con Podemos no estaban precisamente en su mejor momento y ahora Pedro Sánchez, que hoy se reúne también con el Endacari Pradales, espera que esta jugada pueda acercarle a Junts tras haberse acercado a Esquerra con la financiación.
Sí, Sánchez se comprometió en diciembre a recuperar la confianza de los socios y el acuerdo alcanzado ayer es un paso políticamente relevante en esa dirección. La interlocución con Podemos llevaba meses prácticamente rota, pero el pacto sobre la regularización no solo genera un nuevo clima con los morados, sino que permite al Gobierno abrir una vía para acercarse también a Junts. Los de Belarra se muestran dispuestos a abordar ahora la aprobación de la delegación de competencias en materia migratoria para Cataluña, una condición indispensable para intentar tomar el diálogo con los de Puigdemont. Que nosotras siempre hemos estado abiertas a negociar esa delegación de competencias, pero ya le dejamos muy claro al Gobierno que tenía que ser sin racismo y muy claro también que primero tenían que ser derechos, que no podía ser que lo primero en la agenda migratoria de esta legislatura fuera la delegación de competencias migratorias a Cataluña con un sesgo racista. La intención del Gobierno es ir desenredando la madeja en la que se ha convertido la relación con los socios parlamentarios para intentar abrir la negociación de los presupuestos. El PSOE busca así calmar la tensión que generó la acumulación de los frentes por la corrupción. Estos son los planes a medio plazo, pero luego está la realidad más inmediata. Aunque hoy, este mediodía, hay pleno en el Congreso, pleno extraordinario, tiene que convalidar las ayudas al transporte, que el Gobierno espera que salga, pero también la subida de las pensiones. Y ahí el Ejecutivo está de nuevo en manos de Junts porque el PP ya ha dicho que no lo va a apoyar. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Las cosas dependen de nuevo de Junts, que está siendo muy crítico con el Ejecutivo por el caos de Rodalías. Sí, ya hasta ahora la convalidación de ambos decretos está en el aire porque las fuentes consultadas son optimistas con el decreto sobre ayudas al transporte y confían en el sí de Junts y de Podemos para que salga adelante. Sin embargo, estas fuentes no son tan optimistas con el decreto para subir las pensiones. Junts exige que esa subida y las medidas del escudo social se voten por separado. Una opción que descartan en el Gobierno, por lo que a esta hora esas fuentes dan por hecho que el decreto con la subida de las pensiones decaerá tal y como pasó hace un año. Entonces, Ángels, tanto Junts como el PP lo apoyaron a la segunda por una situación similar y tras la crítica de los populares a la cesión del Palacete de París al PNV. Josu Guille, seguimos en el abierto. Hasta ahora. Hasta luego. La clave aquí es qué va a pasar con las pensiones, porque el PP dice que vota en contra porque en la misma votación el Gobierno aprovecha para meter otras medidas con las que están en contra, como la moratoria antidesahucios. El año pasado el partido, y lo decía ahora Josu, votó a favor de la revalorización, aunque también tenía discrepancias. David Junquera. Buenos días. Votaremos sí por los pensionistas, los valencianos y los usuarios del transporte. Que la incompetencia y debilidad del Gobierno no perjudique a quien no lo merece. Así explicaba hace un año el PP su marcha atrás, su paso del no al sí, el sí al ómnibus que llevaba adosada la revalorización de las pensiones. Aquel decreto agrietó la unidad popular y provocó un viraje en Génova, que no se atisba en esta ocasión. Nuestro voto evidentemente será un no estamos de acuerdo, lo llevamos avisando y si quieren que los pensionistas se les suba la pensión, se le actualice conforme al IPC, que permitan que esto se tramite. Dice el PP que ellos ya propusieron en noviembre que la revalorización fuera automática y que su propuesta sigue congelada, sin ser debatida ni votada en el Congreso. Esta vez la dirección sí cuenta con el apoyo de unos varones que aún en campaña reconocen que no pueden permitir que Sánchez use de rehenes a los pensionistas una segunda vez. Veremos pues qué pasa hoy en un pleno en el que el PP aprovechará también para confirmar ese rechazo que ya anunciaba Feijóo a esa regularización de personas migrantes, que llega además en plena campaña electoral en Aragón, con Vox subiendo las encuestas, con Abascal diciendo que hay que detener a Sánchez y hablando de repatriaciones y deportaciones. En 2024, cuando el PP aceptó, como les contábamos, que el Congreso debatiese esa regularización de migrantes que había recogido 700.000 firmas en la calle, esto fue lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en la COPE. Lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país. En cambio, lo que escribió ayer Feijóo en redes es que la política migratoria de Sánchez es tan disparatada como su política ferroviaria. Sobre el accidente de Adamuz, preguntaron ayer a Óscar Puente en Televisión Española. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser, si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto, ¿no? La investigación apunta a un problema en las soldaduras, según dijo ayer el presidente de la comisión que investiga los accidentes ferroviarios. Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenos días. En palabras al Colegio de Ingenieros de Caminos, Iñaki Barrón ha puesto el foco del problema en la soldadura entre los carriles. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. Una soldadura sobre la que, por cierto, ya se ha pronunciado el Ministerio de Transportes asegurando que se hizo según los criterios de Adif, es decir, usando la carga del carril más blando. En este caso era el de 1989. Esta operación, la de unir carriles de distintos periodos, no es algo que le sorprenda al presidente de la CIA. No es causa de ningún tipo de anormalidad. Lo que sí que le llama la atención es que primero se hablara de una renovación integral y después solo fueran unos tramos. Creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral y no ha sido así. Recomienda además aumentar la distancia entre vías hasta los 5 metros. En su entrevista de ayer, Puente justificó que hablase de renovación integral de la vía donde se produjo el accidente, a pesar de que había raíles nuevos soldados con otros de 1989. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. El PP pide la dimisión de Puente por haber dicho al principio que hubo una renovación completa. Ayuso llegó a pedir la dimisión directamente de Pedro Sánchez. La Generalitat pidió ayer que rodaran cabezas por el caos en Rodalies que vivimos ayer en directo. Después de varias jornadas con el servicio de cercanías suspendido, los viajeros se encontraron con 2 fallos que provocaron 2 nuevas suspensiones y más retrasos en los andenes. Eso sumado al colapso en las carreteras. Fueron cesados el director operativo de Renfe en Cataluña y el jefe de mantenimiento de Adif en toda España. Esta mañana la situación parece más normal en Sants. De hecho, Renfe habla de normalidad razonable. Pol Valero, buen día. Buen día, sí, está bastante animada la estación de Sants, pantallas llenas de salidas, van bajando a los andenes los pasajeros, algunos con una mezcla entre desconfianza y hoy esperanza, y también van llegando. Hace poco rato un par de personas nos han comentado que su tren había ido a la hora, algo que hacía días que no escuchábamos. También hay bastante movimiento en las máquinas de billetes, muchos usuarios están sacando los bonos gratuitos que se han puesto en marcha hoy para compensar el caos de estos días. Durante un mes se podrá viajar sin coste en rodalías regionales y media distancia. Normalidad razonable es lo que decían desde Renfe, porque hoy circulan menos trenes, hay una decena de tramos cortados por reparaciones y puede haber demoras en algunas circulaciones. Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa. Con Viaje... Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Se abre el telón y vemos a un cliente de Aldi diciendo «Volveré». ¿Nombre de la peli? ¡Ahorrator! ¡Qué grande! ¡Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi! Ahorra con el tomate pera. A solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 6 de septiembre de 1978. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 2. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. El gobierno de Estados Unidos ha tenido que salir esta madrugada a desmentir que Donald Trump haya destituido a Greg Bovino, el hombre que está al frente de la policía migratoria y que presume de la dura represión del ICE contra las personas migrantes. Bovino está en el centro de las críticas tras la muerte de Alex Preti, el enfermero de 37 años que fue tiroteado por los agentes del Servicio de Inmigración. La Casa Blanca dijo que Preti iba armado y que se encaró con los agentes a pesar de que los vídeos del incidente descartan ambas cosas. Trump
Trump ha enviado a Minneapolis al hombre que ha puesto para controlar las fronteras, de perfil más político y al que él define como un hombre duro pero justo. Trump pretende rebajar la tensión tras las multitudinarias protestas contra su política migratoria. Está por ver que lo consiga. Washington, Sara Canals. En un intento de rebajar la tensión, el presidente Trump envía a Minneapolis a su zar fronterizo. Tom Homan es el responsable de su plan de deportación masiva y excluye así de esta crisis al jefe del ICE, a Greg Bovino, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los que han dado la cara por los agentes durante todo el fin de semana. Eso sí, veremos si esta táctica le funciona, porque la retórica migratoria de Homan es extrema y radical. Así alababa hace unos meses a Donald Trump, diciendo que se levanta todas las mañanas amando su trabajo porque sirve al mejor presidente de la historia y que no parará hasta hacer el país seguro otra vez. No pararemos y no me importa lo que digan los jueces, decía desafiante. Y otra señal de que Trump es consciente de que se enfrenta a una de las peores crisis de mandato son sus conversaciones telefónicas con el alcalde de Minneapolis, James Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quienes lleva meses atacando. Se ha mostrado conciliador, ha contado que han mantenido conversaciones respetuosas y Walz ha detallado que el presidente le ha prometido que estudiará reducir el número de agentes en Minnesota y que también se asegurará que los funcionarios estatales puedan investigar la muerte de Alex Pretty. Pues en un contexto internacional marcado por Trump, por sus aranceles, es relevante lo que comentábamos en nuestro tiempo de economía de las 7:30, que ha confirmado hace unas horas el primer ministro indio, Narendra Modi, que acaba de confirmar ahora mismo Bruselas. Anuncian que la India y la Unión Europea han cerrado ya el acuerdo comercial, que dicen que es histórico, se venía negociando durante 18 años. Modi y Bruselas dicen literalmente que estamos ante la madre de todos los acuerdos. Este pacto, que hoy mismo se va a escenificar en Delhi con Ursula von der Leyen allí, en la capital india, va a crear una zona de libre comercio que abarcará a 2.000 millones de personas. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España. Y con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 80.651, serie 44. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. A partir del próximo curso, los menores de 15 años tendrán prohibido usar redes sociales en Francia. Macron ha puesto la fecha después de que la Asamblea Nacional aprobase anoche la medida. Corresponsal en París, Lucía Riera. El objetivo es que la prohibición empiece a aplicarse el 1 de septiembre, en el inicio del próximo curso, tras la luz verde de la Asamblea y el previsible visto bueno también de los senadores el mes que viene. Los menores de 15 años no podrán acceder a las redes sociales y tampoco se admitirán teléfonos móviles en los institutos, como ya ocurre en las escuelas. El tiempo de la escuela no es para el teléfono, ha defendido el ministro de Educación. El gobierno ha acelerado su respuesta a la cruzada que lanzó el presidente Macron contra las redes sociales ante la creciente preocupación por el acoso online y la salud mental de los menores. Solo parte de la Francia insumisa lo rechaza. Cree que el gobierno está abordando el problema por el extremo equivocado. El grupo izquierdista ha dicho que la prohibición no va a funcionar y que una vez la ley aprobada se lavarán las manos. Con esta medida, Francia se convertirá en el segundo país del mundo, después de Australia, en restringir por ley a los menores el uso de redes sociales. Y en España, el Ministerio de Juventud estudia prohibir la entrada de menores de edad a eventos en los que haya violencia contra los animales, como las corridas de toros. Mariola Lourido. La reforma de la Ley de Protección a la Infancia prohibirá a los menores asistir a las corridas de toros. El Ministerio de Sira Rego dice que es una recomendación que hizo a España el Comité de los Derechos del Niño
Niño de la ONU para prevenir los efectos nocivos de los espectáculos donde se ejerce la violencia contra los animales. Es la última novedad que ha incluido la ministra en una norma que además ampliará en 10 años el plazo de prescripción de los delitos sexuales. No empezará a contar hasta que la víctima cumpla los 45 años, mientras que ahora esta edad se sitúa en los 35 años. Las denuncias de este tipo de casos llegan normalmente a edades tardías. También establece la obligación de escuchar siempre a los menores en los juzgados, independientemente de su edad. Dice la ministra que está a la espera de las alegaciones de justicia para poder llevar la ley al Consejo de Ministros. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis con Eduardo Madina, Lourdes Pérez y Joan Subirats. Son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.